Noches. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de lo que son las pruebas funcionales respiratorias, empezando con un breve repaso de lo que es la fisiología respiratoria y después vamos a hablar de lo que es un laboratorio de función pulmonar. Bueno, antes que nada tenemos que decir que la función principal del aparato respiratorio es introducir el oxígeno que se encuentra en el medio ambiente y llevarlo a cada una de las células del cuerpo. Para eso trabajan integralmente los pulmones, el corazón, la sangre y las mitocondrias. Entonces tenemos que el oxígeno ambiental, ¿sí?, que se encuentra en el medio ambiente y que está en una concentración de 21%, debe llegar hasta cada una de las células del cuerpo. Algo que tiene mucho que ver con la disponibilidad de oxígeno, que se refiere a la fracción inspirada de oxígeno, es la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que soporta un cuerpo en un punto determinado de la Tierra, es esto que ven aquí, ¿sí? Digamos, cuando el cuerpo está a nivel del mar, soporta una mayor presión atmosférica que si está en condiciones de altura, ¿sí? Entonces, si una persona está a nivel del mar, tiene una mayor presión atmosférica que otra que se encuentra en un punto elevado, por ejemplo, en una cima montañosa. Eso tiene mucho que ver con la presión inspirada de oxígeno, porque la presión inspirada de oxígeno es igual a la presión atmosférica por la concentración de oxígeno, que es el 21% en todos los puntos de la Tierra, ya sea a nivel del mar o en condiciones de altura, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos que digamos, estando a nivel del mar, tenemos una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio y si vamos subiendo en altura, cada vez vamos a tener una menor presión atmosférica, por lo tanto, la disponibilidad de oxígeno va a ser menor. Entonces, eso que siempre escuchamos, que hay menos oxígeno en las alturas, se debe a que la presión atmosférica es menor en realidad, no de que exista una concentración diferente de oxígeno en situación de altura que en situación a nivel del mar. Bueno, entonces, decíamos que la función principal del aparato respiratorio es trasladar ese oxígeno que se encuentra en el medio ambiente y llevarlo hasta los pulmones. Entonces, para eso necesitamos un mecanismo que se llama ventilación. O sea, el concepto de la ventilación es la movilización del gas, ¿sí? En este caso, el oxígeno que se encuentra en la atmósfera, que es un compartimento gigantesco, y eso debe ser llevado hasta los pulmones, hasta el alveolo, que es un compartimento diminuto si lo comparamos con la atmósfera. Para eso necesitamos el ciclo ventilatorio, que está formado por dos componentes, por la inspiración y por la expiración. Entonces, para que se produzca, digamos, el traslado del oxígeno ambiental, necesitamos crear una presión negativa dentro del tórax para que exista una diferencia de presiones que permita la movilización del aire hasta la cavidad torácica. Entonces, en esto interviene el diafragma, ¿sí? Existe una contracción diafragmática que hace que este diafragma desciende y como consecuencia de eso exista, digamos, una presión negativa intratorácica y esa presión negativa va a permitir que ingrese el aire dentro de los pulmones. Una vez que el oxígeno está dentro de la vía aérea, entonces aquí va sufriendo modificaciones. Ese oxígeno ambiental que está entrando dentro del cuerpo sufre modificaciones, ¿sí? Eso es lo que se llama la cascada de oxígeno, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que cuando el oxígeno entra en la vía aérea superior, se agrega
digamos, otro gas que es la presión de vapor de agua, porque ese aire tiene que ser humidificado. Entonces, la presión aquí va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua por la concentración que va a seguir siendo igual del 21%. Luego, una vez de que el oxígeno está dentro de la vía aérea, llega hasta los pulmones y aquí se vuelve a agregar otro gas que es el monóxido de carbono, que es el CO2, que tiene que ser eliminado con la expiración. Entonces, finalmente aquí tenemos la ecuación del gas alveolar, que se refiere a que la presión alveolar del oxígeno es igual a la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua, que se refiere a la presión inspirada de oxígeno, menos la presión alveolar de CO2. Entonces tenemos esta fórmula simplificada, la vemos aquí, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante ese concepto? Es importante porque para que exista la difusión de los gases tiene que haber una diferencia de presiones. Entonces, ese gas que se encuentra en el alveolo, la presión alveolar de oxígeno, que sufrió todas estas modificaciones que estábamos viendo, ¿sí? Desde el medio ambiente hasta la vía aérea superior, llegando a los pulmones, existe una diferencia de presiones entre ese gas alveolar y, digamos, el oxígeno que se encuentra a nivel, a nivel de los capilares, digamos. ¿Mm? Bueno, entonces para que los gases puedan difundir de un lado a otro de la membrana alveolo-capilar, aquí tenemos la membrana alveolo-capilar que vemos que tiene varias capas, ¿sí? Y los gases tienen que atravesar todas estas capas, tienen que difundir, ¿sí? Para que pueda producirse el intercambio gaseoso, ¿sí? Esta membrana tiene varias características que son muy importantes para la difusión. Primero, que tiene una gran delgadez. Esta membrana es una membrana muy, muy delgada. Tiene una gran superficie, más o menos la superficie de una cancha de tenis, y está tapizada por millones de capilares, ¿sí? Bueno, entonces, para que los gases difundan, para que se produzca el intercambio gaseoso, tenemos básicamente tres leyes. Una es la ley de Fick, que dice que un gas va a difundir de un lado a otro de la membrana dependiendo de la diferencia de presiones de un lado a otro de la membrana. Es lo que estábamos viendo, de que tiene que existir una diferencia de presiones a nivel del alveolo y a nivel capilar para que ese gas pueda ser movilizado. También es directamente proporcional a la superficie de intercambio e inversamente proporcional al espesor de la membrana, ¿sí? Entonces vemos que esa membrana alveolo capilar cumple los requisitos para que la difusión sea un proceso muy rápido. ¿Por qué? Porque tiene una gran superficie de intercambio, ¿sí? Y el espesor es muy pequeño. Entonces, por lo tanto, este proceso de difusión se hace muy rápidamente. Luego tenemos la ley de Henry, que dice que la difusión de un gas de un medio gaseoso a uno líquido y viceversa depende también de la diferencia de presiones de un lado a otro de la membrana. Y finalmente la ley de Graham, que dice que la difusión de un lado a otro de la membrana depende del coeficiente de solubilidad del gas y es inversamente proporcional al peso molecular del gas. Esta ley tiene importancia cuando hablemos de la medición de la capacidad de difusión de monóxido de carbono, que es una prueba para valorar la difusión de los gases. Bueno, acá brevemente el concepto de lo que es hipoxemia, lo que es hipoxia, que son conceptos importantes dentro del estudio de la función pulmonar. Entonces, ¿cuál es la presión parcial de oxígeno esperada en un paciente determinado
Podemos decir de que esto depende de la edad del paciente y depende de la posición en la que se encuentra el paciente. Así en supino tenemos una fórmula que nos da, digamos, una idea de cuál debe ser la presión parcial de oxígeno esperada en este paciente, que es 103.5 menos 0,42 por edad. Aquí vamos a ver que un paciente joven, por esta fórmula, tiene una presión parcial de oxígeno más elevada que un paciente mayor. Entonces, por ejemplo, un joven de 25 años podría tener una presión parcial de oxígeno, por ejemplo, de 93, ¿sí? Y un paciente de 70 años podría tener una presión parcial de oxígeno esperada de 75, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le hacemos una gasometría a ese paciente y tiene una presión parcial de oxígeno inferior a estos valores esperados, decimos de que el paciente presenta hipoxemia. Hipoxemia se refiere a tener una menor presión parcial de oxígeno que lo esperado en ese paciente. Bueno, tenemos diferentes tipos de hipoxemia que se refieren a las alteraciones del intercambio gaseoso. Podemos tener hipoxemia por disminución de la presión inspirada de oxígeno, que es lo que hablábamos, que en las grandes alturas, por ejemplo, en las montañas, en las zonas, digamos, de gran altitud, tenemos carencia de oxígeno por la menor presión atmosférica, ¿sí? También hablamos de hipoxemia por hipoventilación, hipoxemia por trastornos de la difusión, cuando tenemos una alteración en esta membrana, ¿sí? Alveolo capilar, entonces hablamos de que tenemos una hipoxemia, que tenemos un compromiso de lo que es la función principal del pulmón, ¿sí? Luego tenemos hipoxemia por desequilibrios de la relación ventilación-perfusión, hipoxemia por incremento del SHAN, etc. Bueno, entonces, hablando un poquito del tema de lo que es función pulmonar que vamos a tratar hoy, podemos decir que vamos a tener hipoxemia por trastornos de la difusión si, recordando un poquito la ley de Fick, teníamos que la difusión era directamente proporcional a la superficie de intercambio e inversamente proporcional al espesor, ¿sí? Entonces, la difusión va a disminuir si tenemos una ocupación en la superficie, por ejemplo, si existe una neumonía, si existe un edema pulmonar, o si tenemos una pérdida de superficie, por ejemplo, si tenemos una atelectasia, si esa superficie está destruida, por ejemplo, en el enfisema pulmonar, o si tenemos un engrosamiento de la membrana, por ejemplo, en el caso de que exista una inflamación pulmonar o exista una fibrosis pulmonar donde ese tejido pulmonar está engrosado, por lo tanto aumenta el espesor de la membrana. Bueno, entonces esta es una breve introducción para comprender un poquito mejor de lo que son las pruebas de función pulmonar, de la utilidad clínica, de cómo estudiamos la función pulmonar, ¿sí? Bueno, la función pulmonar la estudiamos en un laboratorio de función pulmonar. ¿Qué es un laboratorio de función pulmonar? Es el lugar donde evaluamos la función de todo el aparato respiratorio, estudiando cada uno de sus componentes, como la vía aérea, como el tejido pulmonar, en situaciones de reposo, de ejercicio y de sueño. Las pruebas de función respiratoria, que se abrevian PFR, pruebas de función respiratoria, podemos decir de que son indispensables en el diagnóstico y en el seguimiento de las enfermedades que afectan al aparato respiratorio, siendo con la clínica y las imágenes uno de los pilares diagnósticos, ¿sí? Es muy importante conocer la función pulmonar porque esto nos permitirá tomar decisiones. Con esto podremos ver el pronóstico del paciente, podemos realizar un seguimiento, evaluar cómo es la eficacia del tratamiento, si el paciente está respondiendo o no a la medicación, etc. Bueno, entonces recordando un poquito todo lo que vimos anteriormente, decíamos que es
en el laboratorio pulmonar estudiamos cada uno de los componentes del aparato respiratorio, ¿sí? Así estudiamos la vía aérea con pruebas de mecánica pulmonar. Estudiamos la ventilación, que se refiere a la movilización del gas, ¿sí? Desde el medio ambiente hasta cada una de las células. Entonces, tenemos pruebas como la espirometría y otras pruebas como los volúmenes pulmonares. Con eso vemos la ventilación, que se refiere a los flujos aéreos. Luego, tenemos que estudiar la función principal del pulmón, que es el intercambio de gases. Para esto tenemos el patrón de oro, que es la capacidad de difusión de monóxido de carbono, y otras pruebas son la gasometría o la oximetría. Bueno, para estudiar esto tenemos las pruebas integradas, que son las pruebas de función pulmonar, las PFR. Esto es un algoritmo de la Sociedad Americana y Europea del Tórax, que ya tiene varios años. Entonces, aquí estudiamos el componente de la mecánica respiratoria con la espirometría, esto es un concepto espirométrico, con el estudio de los volúmenes pulmonares, ¿sí? Que con esto vemos la capacidad pulmonar total, y estudiamos lo que es el intercambio de gases con la capacidad de difusión de monóxido de carbono, ¿sí? Y integrando cada uno de estos estudios podemos llegar a los diferentes diagnósticos funcionales. Vamos a ver ejemplos de esto un poquito más tarde, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la pirámide funcional en neumología, ¿sí? Entonces vemos que para estudiar la función pulmonar, la base es la espirometría. Es una prueba muy importante, pero la espirometría no nos puede dar todas las respuestas. Entonces necesitamos seguir avanzando con el estudio de la mecánica pulmonar, estudiando los volúmenes pulmonares. Estudiamos el parénquima pulmonar con la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Estudiamos los músculos con las presiones inspiratorias y expiratorias máximas. Estudiamos la capacidad de ejercicio en la práctica, digamos, en la vida diaria, con el test de marcha de 6 minutos, y lo que es el gol estándar para el estudio del ejercicio, que es el test de ejercicio cardiopulmonar, ¿sí? Que esto ya se hace en el laboratorio, y otras pruebas son la gasometría, por ejemplo. Entonces, hablábamos de que existen diferentes condiciones fisiológicas. Las pruebas de función pulmonar realizadas en reposo no pueden predecir absolutamente cómo va a ser la respuesta en el ejercicio. Entonces, para el estudio de la función pulmonar en el ejercicio, utilizamos pruebas específicas como la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Bueno, ¿cuándo pedir las pruebas de función respiratoria, que son las PFR? Las PFR son básicamente tres, que son la espirometría, el estudio de los volúmenes pulmonares, y lo que es la capacidad de difusión de monóxido de carbono, que se abrevia DLCO. En Europa también se le conoce como TLCO, que significa capacidad de transferencia de monóxido de carbono. Bueno, algunas consideraciones de las pruebas de función respiratoria. Antes que nada, es muy importante recalcar en este momento que por la pandemia del COVID-19, el tema de la bioseguridad es un requisito muy, muy importante dentro de un laboratorio de función pulmonar. En nuestro laboratorio de función pulmonar utilizamos un estricto protocolo de bioseguridad. Se le empieza llamando al paciente, preguntándole si tiene síntomas respiratorios. En el caso de que haya tenido síntomas respiratorios, las pruebas no se realizan, ¿sí? El paciente después se le pregunta si ya se vacunó, si tuvo contacto con pacientes COVID positivos, etcétera, ¿sí? Entonces, ese es el primer filtro. No debe acudir al laboratorio ningún paciente con ninguna infección activa de ningún tipo, ¿sí? Una vez que está dentro del laboratorio, utilizamos filtros EPA que hacen un recambio del aire ambiental y purifican el aire. Y además se realizan las pruebas con filtros antivirales de alta eficacia, aparte de todo lo que es la desinfección tradicional, ¿sí?
En las pruebas de función pulmonar, la colaboración del paciente es absolutamente fundamental, a diferencia de otros estudios como una radiografía o una tomografía donde el paciente tiene un rol pasivo. En las pruebas de función pulmonar, el paciente debe poder realizar unas maniobras que tienen que que tienen que cumplir con todos los requisitos técnicos. Eso es muy importante, se debe dejar constancia con los gráficos, con los números, para ver si las pruebas son aceptables y reproducibles. En el caso de que las pruebas no sean aceptables y reproducibles, que no tengan una buena calidad técnica, estas pruebas no deben ser interpretadas porque puede llevar a errores diagnósticos. Bueno, las pruebas de función pulmonar están indicadas básicamente en todas las enfermedades que afectan al aparato respiratorio directa o indirectamente, en todos los casos crónicos, ya sean enfermedades obstructivas, como por ejemplo en el asma o en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el tabaquismo. En el amplio grupo de enfermedades restrictivas, aquí tenemos más de 150 enfermedades, que son todas las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Aquí en este grupo entrarían ahora todas las secuelas post-COVID, por ejemplo, todos los pacientes que tuvieron COVID, sobre todo si estos pacientes estuvieron hospitalizados, requirieron oxígeno, ya sea oxígeno, digamos, sobre todo si recibieron oxígeno a alto flujo o si estuvieron en unidad de cuidados intensivos, estos pacientes tienen que realizarse por protocolo pruebas de función pulmonar completas entre la semana 6 y la semana 8 para ver si no existe, digamos, una inflamación persistente, ver un poquito cómo quedó la función pulmonar residual. Bueno, en las enfermedades vasculares, como la hipertensión pulmonar, por ejemplo, en las enfermedades neuromusculares, en todos los casos de disnea no aclarada, ¿sí? Y en la evaluación preoperatoria. Entonces vemos que las indicaciones de las pruebas de función pulmonar prácticamente afectan a todas las especialidades, aparte de la neumología, en el caso de que sean cirujanos, o sea, sus pacientes van a requerir una evaluación preoperatoria antes de la cirugía. En el caso de que, por ejemplo, sean reumatólogos, ¿sí? Los pacientes tienen afecciones pulmonares frecuentemente en las enfermedades autoinmunes y requieren un control de la función pulmonar. Si son neurólogos también, porque las enfermedades neuromusculares afectan, si son clínicos, en el caso de que el paciente fume o tenga disnea, etc. Bueno, contraindicaciones. Las contraindicaciones se refieren sobre todo a procesos infecciosos activos. Hablábamos de que si el paciente está con un proceso infeccioso activo, las pruebas no están indicadas. Se tienen que esperar que se resuelvan, por lo menos en el caso del post-COVID, 6 a 8 semanas, ¿sí? Y si el paciente está con un estado, por ejemplo, de salud precario, si tiene una inestabilidad cardiopulmonar, si está con una arritmia, si está con una crisis hipertensiva, si tuvo una cirugía reciente, si es un embarazo ya avanzado con complicaciones, etc. Bueno, entonces aquí recordando nuevamente, entonces tenemos que estudiar sistemáticamente lo que es la vía aérea y lo que es el parénquima pulmonar. Para estudiar la vía aérea, tenemos la primera prueba de mecánica, que es la espirometría, que es uno de los primeros métodos diagnósticos desarrollados en medicina, tiene más de 150 años. Anteriormente los equipos eran grandes, pesados, complejos. Hoy en día un espirómetro se puede tener en el laboratorio, se puede tener en un consultorio. Es un equipo pequeño, es un equipo de bajo costo, la prueba es no invasiva, etc. Bueno, entonces, ¿qué hace el paciente al realizar la espirometría? Decíamos que con la espirometría valoramos la ventilación pulmonar referente a los flujos aéreos. Entonces, primero le decimos al paciente que respire normalmente a volumen corriente, luego le pedimos que llene los pulmones de aire introduciendo un volumen de reserva inspiratorio
y posteriormente le pedimos que quite el aire con fuerza durante 6 segundos, eliminando un volumen de reserva expiratorio. Sumando estos 3 volúmenes, ¿sí? Tenemos la primera capacidad muy importante dentro de lo que es la espirometría, que se refiere a la capacidad vital forzada, ¿sí? ¿Qué es la capacidad vital forzada? La capacidad vital forzada es la cantidad de aire que el paciente puede eliminar teniendo los pulmones totalmente inflados de aire, ¿sí? Así se refiere al flujo aéreo que el paciente puede movilizar voluntariamente, ¿sí? Entonces, suponiendo de que el paciente tenga una inflamación pulmonar o tenga una fibrosis pulmonar, donde ese pulmón es un pulmón pequeño, es un pulmón rígido, él va a poder movilizar una menor cantidad de aire y esta capacidad va a disminuir. Asimismo, si el paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad neuromuscular o es un paciente obeso, también va a poder movilizar menos volumen, menos flujos y esta capacidad va a disminuir. Entonces, el descenso de la FBC se refiere a un bajo volumen desplazable, ¿sí? El descenso de esta capacidad sugiere restricción pulmonar. ¿Por qué decimos sugiere? Porque no tenemos este volumen que es el volumen residual. El paciente no puede movilizar voluntariamente este volumen. Entonces, para realmente saber la capacidad pulmonar total y determinar si ese paciente realmente tiene una restricción pulmonar, necesitamos pasar a la siguiente prueba de mecánica pulmonar, que es el estudio de los volúmenes pulmonares. Otro concepto muy importante dentro de lo que es la espirometría es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que se abrevia FET1 o BEF1, ¿sí? Que habrán escuchado. Esto se refiere a lo siguiente. Suponiendo que el paciente tenga 5 litros de aire en los pulmones y si los bronquios están permeables, en el primer segundo, al realizar la maniobra espirométrica, en el primer segundo, él debe ser capaz de eliminar el 80% de ese volumen contenido en los pulmones, o sea, alrededor de 4 litros. Si el paciente puede eliminar menos volumen en ese tiempo, se refiere a de que probablemente existe, o sea, a que existe una obstrucción bronquial, por ejemplo, en el paciente asmático, en el paciente fumador, en el paciente con EPOC, esos bronquios están más cerrados, están obstruidos. Entonces, en el primer segundo, el paciente puede eliminar una menor cantidad de aire, por lo tanto, este volumen disminuye. Bueno, dentro de lo que es el control de calidad es muy importante en la espirometría siempre debe o sea, es obligatorio que las espirometrías y las pruebas de función pulmonar tengan los gráficos para ver que realmente el paciente haya realizado pruebas válidas, ¿sí? Entonces aquí tenemos el gráfico de flujo-volumen, de flujo-volumen, ¿sí? Flujo-volumen que tiene una forma triangular, ¿sí? Debe tener esta forma triangular sin artefactos. Y el paciente tuvo que haber quitado el aire por lo menos durante 6 segundos. Esto es fundamental para poder interpretar la prueba. Entonces, en la interpretación siempre empezamos primero con los gráficos y tenemos básicamente 3 patrones espirométricos. Lo que hacemos con las pruebas de función pulmonar es compararle a los pacientes con personas parecidas a él, de la misma edad, peso, sexo, raza, etcétera, ¿sí? Entonces así tenemos básicamente 3 opciones. Uno es que los valores estén dentro de límites normales, tenemos ecuaciones de referencia para esto. Lo otro es que el paciente tenga una obstrucción bronquial que se puede graduar de leve a muy severo o que el patrón sea sugerente de restricción, sugestivo de restricción. Restricción se refiere a un pulmón pequeño, a un pulmón que moviliza menos cantidad de aire, ¿sí? Decíamos que es sugestivo porque no tenemos el volumen residual y para confirmar necesitamos pasar
a la siguiente prueba de mecánica pulmonar, que es el estudio de volúmenes pulmonares. Aquí tenemos diferentes métodos. Uno de ellos es el estudio de volúmenes por dilución de helio, que es el que tenemos nosotros en el laboratorio. Bueno, entonces aquí vemos, decíamos que es una prueba no invasiva, donde el paciente está sentado cómodamente. Esta prueba no requiere mucho esfuerzo de parte del paciente, o sea, es una prueba cómoda de hacer para el paciente. Esta prueba básicamente nos permite determinar el volumen residual y a partir de aquí tener las capacidades que son la capacidad pulmonar total y la capacidad residual funcional, ¿sí? Entonces, con esto tenemos los diferentes volúmenes y capacidades. Al determinar el volumen residual, entonces a partir de aquí podemos tener la capacidad pulmonar total y la capacidad residual funcional. Y a partir de esto, ¿sí? Podemos hablar de restricción o podemos hablar de atrapamiento aéreo. Bueno, aquí tenemos la falsa restricción en los pacientes obstructivos. En un pulmón normal, más o menos, esto sería lo esperado en cuanto a volúmenes. Aquí tenemos el volumen corriente, que es lo que el paciente respira normalmente, ¿sí? El volumen de reserva respiratorio es el máximo volumen que el paciente puede llenar voluntariamente. Y luego tenemos el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Esto más o menos son los tamaños de cada volumen. ¿Qué pasa en el paciente obstructivo? El paciente obstructivo puede meter el aire, pero le cuesta quitar porque existe una obstrucción en los bronquios. Entonces, ¿qué pasa con este volumen residual? El volumen residual va aumentando, va aumentando, va aumentando y consecuentemente disminuye la capacidad vital forzada, ¿sí? Pero disminuye no porque exista una verdadera restricción, sino porque existe un aumento del volumen residual y esto hace, al aumentar este volumen, hace que ese pulmón sea un pulmón más rígido, sea un pulmón que se va agrandando paulatinamente y va siendo un pulmón más rígido y más ineficaz desde el punto de vista mecánico. ¿Sí? Entonces, por eso el estudio de los volúmenes nos permite ver si hay un aumento del volumen residual, si hay atrapamiento de aire, ¿sí? Como vemos acá, por ejemplo, en el paciente fumador que desarrolla EPOC, a medida que va aumentando la obstrucción en los bronquios, ¿sí? Entonces ese volumen residual va aumentando hasta que finalmente aparece la sensación de disnea. El paciente empieza a sentir falta de aire, pero ya en estadios avanzados. Por eso que las pruebas de función pulmonar son muy importantes porque se alteran antes, incluso años antes de que el paciente presente síntomas. Por ejemplo, un paciente fumador puede tener un aumento precoz ya del volumen residual, antes incluso de que existan alteraciones espirométricas. Bueno, entonces, ¿cuándo indicamos volúmenes pulmonares? En las enfermedades obstructivas tenemos para ver el aumento del volumen residual, como decíamos, fundamental para establecer el diagnóstico de alteración ventilatoria restrictiva. Podemos tener restricción pulmonar cuando tenemos afectado el tejido pulmonar, por ejemplo, en el post-COVID ahora, o si existe una fibrosis pulmonar, o también podemos tener restricciones de causa extrapulmonar, como por ejemplo en enfermedades como la cifoescoliosis, como cuando hay obesidad, etc. Y finalmente sirve para establecer el patrón ventilatorio mixto. ¿A qué se refiere el patrón ventilatorio mixto? Se refiere al paciente que tiene obstrucción bronquial determinada por espirometría y restricción determinada por estudio de volúmenes pulmonares. Bueno, entonces aquí tenemos los parámetros de atrapamiento aéreo, que son cuando el volumen residual está por arriba del 120%, y cuando esta relación RB sobre TLC también está por arriba del 120%. ¿Sí? Hablamos de hiperinsuflación pulmonar, que se refiere a un pulmón grande, a un pulmón hiperinsuflado, que se ve en los pacientes, por ejemplo, con EPOC, los pacientes fumadores, o los pacientes asmáticos cuando la capacidad pulmonar total está por arriba del 120%. Este es un pulmón más ineficaz desde el punto de vista mecánico. Y hablamos de restricción pulmonar
cuando se refiere a un bajo volumen desplazable, a un pulmón pequeño, que podemos graduar de leve, que va del 70 a 79%, puede ser moderada, 60 a 69, etcétera, a una restricción muy severa cuando la capacidad pulmonar total se encuentra por debajo del 35%. Bueno, con esto terminamos de estudiar la parte de la mecánica pulmonar. Ahora pasamos a lo siguiente, que es el estudio del intercambio de gases. Para eso tenemos la prueba que se llama capacidad de difusión de monóxido de carbono, DLCO. Esta prueba nos sirve para evaluar la integridad de la membrana alveolo-capilar, ¿sí? Entonces, vemos aquí, esta es una prueba, entonces, ¿se acuerdan de lo que vimos al comienzo, repasando un poquito fisiología? ¿Sí? La membrana alveolo-capilar, que tenía varias capas, etcétera, las leyes de la difusión. Bueno, con el test de difusión de monóxido de carbono podemos ver exactamente ese, digamos, el proceso de difusión, ¿sí? Bueno, cuando está indicada la capacidad de difusión de monóxido de carbono, está indicada en las enfermedades obstructivas, es la mejor prueba para valorar el enfisema pulmonar en los pacientes con EPOC, en los pacientes fumadores. ¿Por qué? Porque cuando hay enfisema tenemos alterada la superficie, tenemos destrucción de la superficie, vemos acá, menos superficie pulmonar. Entonces, recordando la ley de Fick que nos decía que cuando tenemos destrucción del tejido pulmonar, como es directamente proporcional, también disminuye la difusión. En las enfermedades restrictivas es fundamental en el amplísimo grupo de enfermedades restrictivas, vemos aquí, porque esta prueba nos dice exactamente cómo está ese tejido pulmonar. Nos da números exactos y comparándolo con ecuaciones de referencia podemos decir de que el pulmón está funcionando en un 40%, en un 80%, en un 100%, ¿sí? Entonces, y esto nos permite dar un seguimiento en el tiempo. Podemos decir si hay estabilidad funcional, si hay mejoría funcional, si hay desmejoría funcional, etc. Está indicada en las enfermedades vasculares, cuando hay sospecha de hipertensión pulmonar, cuando hay hemorragias alveolares, en la predicción del riesgo quirúrgico y en todos los casos de disnea no aclarada. Entonces, ¿qué podemos decir hoy de la DLCO? Podemos decir que es la mejor prueba de intercambio gaseoso, es el gol estándar, tanto para las enfermedades obstructivas, las enfermedades intersticiales, las enfermedades vasculares. Entonces, en síntesis, sirve para todas las enfermedades pulmonares crónicas, ¿sí? No se utiliza para procesos infecciosos, no está indicada la DLCO, pero sí para todos los procesos crónicos, ¿sí? Ya sean obstructivos, intersticiales, etcétera. Son muy objetivas y cuantitativas, por lo que decíamos que nos dan números exactos que permiten un seguimiento. Podemos decir de que están en su mejor momento. Es una prueba que tiene más de 100 años, ¿sí? Quien tuvo un largo camino, ¿sí? Hoy lo tenemos en la práctica, podemos ver la fisiología en tiempo real, en unos minutos. O sea, realmente la ciencia tuvo un avance muy importante aquí y con todo lo que es la informática, o sea, podemos ver en vivo y en directo lo que pasa con la fisiología pulmonar con esta prueba. Entonces vemos aquí, es lo mismo, con el filtro se realizan unas maniobras respiratorias. Básicamente lo que el paciente hace al hacer la difusión es respira primero a volumen corriente, le pedimos que quite todo el aire hasta llegar al volumen residual, luego llena los pulmones de aire hasta llegar a la capacidad pulmonar total, hace una apnea de alrededor de 10 segundos y luego vuelve a quitar todo el aire, ¿sí? Entonces, en este proceso de la apnea, lo que pasa es aquí el paciente inhala un gas que tiene una mezcla de gases con una proporción muy pequeña e inocua de monóxido de carbono. ¿Por qué el monóxido de carbono? Recordando lo que decíamos, la ley de Graham, que era una de las leyes de la difusión, que la difusión depende de la solubilidad del gas.
El monóxido de carbono es mucho más soluble que el oxígeno, por eso la velocidad de difusión es mucho más rápida. Entonces, por eso se utiliza monóxido de carbono en una proporción muy pequeña e inocua, ¿verdad? Al utilizar, porque atraviesa muy rápidamente la membrana, es posible medir eso en la práctica en pocos segundos. Muy importante tener los gráficos para ver la calidad de las pruebas, ¿sí? Bueno, y para entender un poquito mejor todo esto que estábamos viendo, vamos a tener brevemente unos casos clínicos ya para terminar, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un paciente de 65 años, exfumador, consulta por tos crónica y disnea. Analizando la espirometría, el paciente tenía una obstrucción de grado muy severo, ¿sí? La siguiente prueba de volúmenes pulmonares nos confirmó de que ese paciente tenía atrapamiento aéreo, ¿sí? Por el volumen residual aumentado y también tenía hiperinsuflación pulmonar. O sea, este es un pulmón grande, más ineficaz desde el punto de vista mecánico y también tenía alterada la difusión de monóxido de carbono, o sea, el intercambio de gases estaba alterado. Entonces, recordando un poquito lo que habíamos visto el primero, perdón, a ver. Un segundo. Perdón. Bueno, entonces, volviendo un poquito, entonces estábamos aquí. ¿Se acuerdan del algoritmo que habíamos visto al comienzo? Entonces, haciendo una espirometría tenía una obstrucción, ¿sí? De grado muy severo. Entonces pasábamos al estudio de los volúmenes. Esta FBC estaba disminuida, pero estaba disminuida no por restricción, sino por obstrucción. Tenía un aumento del volumen residual. Entonces aquí estamos, que este paciente tenía una obstrucción. Analizando la DLCO, analizando el intercambio de gases, tenía comprometida la DLCO, entonces por lo tanto el paciente tenía un diagnóstico funcional de enfisema, destrucción del tejido pulmonar. Bueno, el caso clínico 2 es una paciente de sexo femenino de 51 años con diagnóstico de artritis reumatoidea y enfermedad pulmonar intersticial difusa. Ella había consultado por tos seca. En la espirometría tenía un patrón sugestivo de restricción pulmonar. Pasando a la siguiente prueba de mecánica, se confirmó la restricción pulmonar, que es de grado moderadamente grave, no tenía atrapamiento de aire esta paciente y la capacidad de difusión de monóxido de carbono estaba severamente afectada con un 29%. Estos son casos reales del laboratorio, ¿eh? Entonces, estamos aquí en este punto, un patrón sugestivo de restricción por un descenso de la FBC, que se refiere a un bajo volumen desplazable. Se confirma esa restricción, ¿sí? Se confirma esa restricción y analizando el intercambio de gases, vemos que sí tenía alterado, entonces el diagnóstico es el de una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Bueno, y el último caso clínico, aquí tenemos una paciente de sexo femenino de 32 años con un diagnóstico reciente de esclerodermia. Ella estaba sin síntomas respiratorios. La esclerodermia es una enfermedad autoinmune que afecta con mucha frecuencia al pulmón. En la espirometría estaba normal, pasando el estudio de volúmenes también estaba normal, o sea que la mecánica pulmonar de esta paciente no estaba comprometida. Sin embargo, al estudiar lo que es la difusión de monóxido de carbono, sí encontramos ya un descenso moderado del 56%, ¿sí? Entonces, volviendo un poquito a nuestro gráfico, estamos en este punto, analizando la mecánica pulmonar, o sea, una mecánica pulmonar normal no garantiza de que la función pulmonar esté normal. Por eso es muy importante seguir el algoritmo y estudiar cada uno de los componentes, ¿sí? En este caso también la paciente tenía una enfermedad pulmonar intersticial difusa en estadio temprano, ¿sí? Entonces, aquí vemos lo que es función pulmonar. Inicialmente me habían pedido hablar de espirometría,
pero les quise compartir un poquito esto de lo que es la función pulmonar, porque realmente estudiando solamente la espirometría no tenemos una visión global de lo que es la función del aparato respiratorio. Para tener una visión global necesitamos estudiar sistemáticamente todo lo que es la función pulmonar. Esto se estudia así en todo el mundo. Esto está estandarizado. Esto significa que se estudia, las pruebas de función pulmonar se hacen con los mismos requisitos técnicos y se interpretan de igual manera en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa, de manera a hablar un lenguaje común. Y eso es lo que quería compartir hoy con ustedes, esperando que